mi última videoconferencia del núcleo Sorprender para Aprender. Hoy, digamos que tenemos varios compromisos, tenemos como algunas actividades agendadas, pero igual queremos compartir antes con ustedes cómo vamos a desarrollar esa actividad. Bueno, primero queríamos preguntarles cómo les fue, cómo se sintieron desarrollando la actividad. ¿Todo bien? Súper bien. Sí, súper bien, sin problemas. Bueno, eso me alegra mucho. Nosotros durante la semana, el martes y miércoles, estuvimos en unos espacios pues disponibles para ustedes con dos objetivos. Uno, con el fin de mostrarles, como les habíamos dicho en la videoconferencia pasada, los cambios que había tenido de cierta manera el tema de la virtualidad, donde ya era necesario personalizar un poco más las videoconferencias y por eso se abrían espacios de asesoría grupal, ¿cierto? Y dos, para mostrarles también una herramienta que se llama Doodle, donde uno podía agendarse, separar un espacio y este inmediatamente bloqueaba pues como a los otros compañeros. Entonces no se corría el riesgo como que dos personas eligieran la misma agenda, por ejemplo. Se las dejamos igual sobre la mesa para que ustedes la utilicen. Y pues el equipo que la aprovechó, Juan Pablo también hizo ahí como la observación y el análisis en el foro de cómo nos había ido con esa intervención que tuvimos con ese equipo. Entonces, para que la tengan ahí en su radar por si la llegan a requerir en algún momento, ¿vale? ¿Cómo vamos a desarrollar la actividad del día de hoy? Entonces, primero queremos compartir con ustedes un video muy corto que hace alusión pues como a la reflexión de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Luego vamos a comenzar con las exposiciones. La idea es irnos en orden de grupo. Cada grupo va a tener 5 minutos de presentación, donde la idea es que nos muestre cómo utilizó la herramienta en ese reto del siglo XXI. Y finalmente vamos pues como a hacerles algunas preguntas a ustedes frente a este núcleo y a resolver inquietudes que tengan frente al último entregable que nos quedaría, que sería la nave. ¿Listo? Juan, no sé si quieres hacer alguna otra observación antes de... No, profe, perfecto. Listo. Entonces, voy a compartirles aquí mi pantalla. Un video muy corto y ya les vamos a contar por qué se los estamos compartiendo y ese video qué tiene que ver acá o qué. ¿Listo? Me cuentan si escuchan bien. ¿Están viendo en este momento mi pantalla? ¿Sí? Bueno. Así es. Sí. Positivo. Ya casi no queden youtubers y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Se está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Car hace la vida ayudas de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y visibilidades quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Profes, este video lo trajimos y lo quisimos compartir antes de iniciar para hacer como toda la reflexión de
¿por qué estamos acá, cierto? ¿Por qué tenemos que hacer un curso de sorprender para aprender? ¿Por qué tenemos que mirar nuevas herramientas? ¿Por qué tenemos que meternos en los retos del siglo XXI? Entonces es como para iniciar este espacio generando un poco de conciencia frente a que no es un capricho, ¿cierto? No es que el CEIPA amaneció hoy con ganas de poner a los profes a hacer entonces un curso, sino que es una necesidad, y una necesidad que ya está ahí, tangible, que estamos viviendo, y que digamos que con este tipo de estrategias estamos tratando de llevarlos por ese ejercicio del cambio. No sé si alguien tiene algún comentario frente al video o quiere hacer alguna reflexión frente al mismo. Pues que realmente las empresas que han desaparecido ha sido por eso, ¿cierto? Porque no se han reinventado, ¿cierto? Entonces, digamos el caso de Netflix con el caso de Blockbuster, ¿cierto? O sea, Netflix en algún momento le dijo a Blockbuster que se asociaran y finalmente Blockbuster dijo, no, pues, ¿por qué? Es que ese es mi modelo de negocio, yo alquilo videos y yo quiero seguir así. ¿Y qué pasó con Blockbuster, cierto? El Blockbuster desapareció. Entonces es permanentemente estar de acuerdo como con el mercado y lo que está pidiendo, cambiándonos, reinventándonos, repensándonos, porque si no, pues digamos que la labor de nosotros pues tendrá a desaparecer, digámoslo así. Ajá, no solamente los negocios, sino también los empleos. De hecho, es uno de los retos del siglo XXI, ¿cierto? Cómo van a cambiar y a desaparecer algunos empleos, y todo eso está marcado por los cambios y por la evolución que se está dando. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Yo les dejo una reflexión frente a una frase que escuché hace algún tiempo que en realidad se las quiero compartir, y es que hoy las empresas grandes no se comen a las pequeñas, son las empresas rápidas las que se comen a las lentas. Entonces, antes hablábamos frente a un tema de tamaño, y ahorita en realidad es un tema de velocidad. Desde la perspectiva en la que lo queramos ver, desde una perspectiva profesional, personal, empresarial, laboral, ya no se trata de qué tanto sabes, sino qué tan rápido te reinventas frente a diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, ese tema de que las empresas grandes se comen a las pequeñas ya pasó a un segundo plano, y ahorita es cómo las rápidas se comen a las lentas, ¿cierto? Independientemente del tamaño de la industria, de su configuración, de su forma, es un tema de velocidad en realidad. Esa es como la reflexión que quería hacer. Muchas gracias, Hernán. Juan, no sé si quieres hacer una reflexión ahí, o otro compañero quiere hacer una última reflexión para que ya pasemos a las presentaciones. De acuerdo, sí, yo quisiera hacer una última reflexión. Pensaba muchísimo en el video sobre el concepto de cambio de paradigma, el que nos exponía Tomás, como que todos supongo que conocemos del tema. Y a nivel personal me llevó un poco a mi niñez. Pues yo me crié en Caldas y no tenía Betamax ni VHS cuando estaba pequeño. Entonces íbamos donde un vecino, y nunca se me olvida que Samira, la madre de una de esas vecinas, estaba intentando configurar creo que era Betamax, incluso ni siquiera era VHS, y la madre, una persona mayor, no pudo hacerlo, y ella se enfadó y dijo, es que usted no es capaz con la tecnología. Y claro, es muy probable que ahora Samira esté pasando por lo mismo con sus hijos, como nosotros vamos a pasarlo seguramente con los nuestros en caso de que lleguemos allí. Entonces, creo que siempre hay un cambio de paradigma, y la velocidad, como mencionaba el compañero, influye muchísimo en todos los aspectos, ni siquiera solo en los empresariales. Así es, muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, damos inicio a las presentaciones. ¿Estamos preparados? ¿Nerviosos, estudiantes, o estamos bien? Bueno, Ana, entonces, si quieres nos compartes pantalla para que iniciemos con tu presentación. ¿Nos recuerdas cuál fue la herramienta que utilizaron, el reto que trabajaron? Y estamos bueno, perfecto, entonces a compartirles aquí pantalla. Déjenme un momento. Déjenme que creo que no me pasó en este momento. ¿Están viendo ahí la pantalla? No, aún no, Ana. Pues la pantalla sí, pero en blanco. Espérame un momentico. Es que no la tengo abierta, pero cuando paso al Google Chrome me aparece esta... Espérate. No. Aquí.
Ahí sí. La vemos en blanco, Ana. ¿Quieres que ingrese yo y te comparta lo que montaste al Pues Drive? lo que pasa es que iba a mostrarles era el mapa mental, el mapa conceptual, perdón, inclusive pues lo tenía abierto desde la plataforma pues para que lo pudieran ver y mirar. Eso es lo que me preocupa. Denme un momento, por favor, porque es que, o sea, me paro en la pantalla y cuando le doy compartir por Google Chrome me sigue apareciendo, mira, espérate a ver si de pronto es porque ahí, nada, sigue en Nada, blanco. Ana. En blanco, Ana. Diosito bendito. Bueno, listo. Entonces, denme un momento, yo tomo por lo menos como un pantallazo de esto para mostrarles pues como lo que quería. Bueno, les voy a compartir entonces desde el escritorio, les voy a compartir, voy a abrir listo. Ahí ven una imagen. En ese momento están viendo alguna imagen. No, Acá, en ese momento. ya sí. Así, sí. Ok, listo. Pues digamos que no es pues interactivo, pero pues para contarles pues cómo es la herramienta. Entonces, nosotros escogimos entonces el reto número 5 que habla de la desigualdad, ¿cierto? Riesgo de mayor desigualdad. Y la herramienta que escogimos es el mapa conceptual, ¿sí? Entonces, escogimos este mapa conceptual porque vimos que es una herramienta que, digamos, es transversal a todos los núcleos, que puede ayudarnos a sintetizar un tema, a entender un tema, porque va desagregando en diferentes partes un tema. Entonces, ustedes ven acá que con esta herramienta, pues, yo puedo empezar a desagregar un tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica este reto? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, digamos que hacia abajo se van mostrando cuáles son las consecuencias, es decir, va llevando al lector a que también se vaya como centrando y vaya ubicándose en el tema que queremos mostrar. Se pueden adicionar videos, ¿cierto? O sea, digamos que acá pues desafortunadamente pues no dejo verlo, digamos, en vivo en directo, pero aquí simplemente yo le doy clic y me lleva al video normal de YouTube, ¿cierto? Hay la posibilidad de uno hacer link con otras páginas, va uno como desplegando el tema, entonces va ubicando como a la persona, ir como de lo general a lo particular, ¿cierto? Entonces va desglosando el tema. Esta herramienta sirve para tanto para presencial y virtual, porque inclusive pues en la parte virtual uno puede leerles, puedes ponerles a leer un documento, y pues como lo estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Digamos que alguien escoja un tema y frente a eso pues montan el mapa conceptual. La herramienta, ya les digo cómo se llama, se llama, ya les voy a mostrar, pues ya les voy a decir, la herramienta que utilizamos se llama Mindomo, mindomo.com. Entonces, esta herramienta nos permite pues como hacer los mapas conceptuales de una manera muy dinámica, muy fácil, y de empezar a enlazar y digamos que haya una mayor creatividad, un mayor dinamismo en la presentación del mapa conceptual porque te va llevando a diferentes links, páginas web, imágenes. Entonces nos pareció pues como muy chévere y muy acorde pues a lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Donde digamos que hay un tema de autoaprendizaje, de autoestudio, entonces digamos que el estudiante por medio de esa herramienta podía estudiar un tema y hacer un mapa conceptual pues para poder representarlo y tener un mejor entendimiento del tema y de esa misma manera explicárselo a los demás compañeros. Entonces básicamente pues eso fue lo que analizamos. Implica pues para presencial también, porque inclusive uno podría ponerlos por grupos, o sea, presencial y no es un trabajo solo individual, sino grupal, uno puede ponerlos por grupos para que hagan el mapa conceptual y se los expliquen a los demás compañeros. Entonces es una manera pues muy dinámica de abordar un tema y de ir desglosándolo y entendiéndolo en sus diferentes partes. Listo, era eso lo que les iba a compartir, no sé qué dudas tengan. O sea, por ejemplo, esta herramienta con el correo de Gmail, ¿cierto? Inclusive con el de la universidad, pues lo hicimos. Entonces es una herramienta que funciona muy bien con el correo electrónico directamente en la universidad por Gmail y que te va guardando el historial de los mapas conceptuales que tenés.
¿cierto? Entonces también te permite, y digamos pues que esta era la versión free, pues, pero digamos que la versión premium ya sí deja que haya sonido, que haya música. Aquí simplemente pues es como de anexar imágenes, links, blogs, videos, y de poder pues como desglosar el tema y comprenderlo mucho mejor, que es lo que buscamos pues en este tema de la innovación pedagógica con el tema del autoaprendizaje. Listo, era eso. Profe, entonces, estábamos nosotros conversando al respecto de la oportunidad que tenemos desde, digamos, los otros grupos, de hacer una reflexión sobre la presentación que cada uno de los grupos va haciendo. Y en ese sentido, pues, al haber visto la herramienta que nos presentó la profe, quisiéramos abordar a los demás participantes de la videoconferencia de hoy, en el sentido de si ya han utilizado la herramienta o en qué momentos o para qué propósitos consideran puede ser efectiva esta herramienta, considerando pues, los elementos de lo que hemos venido hablando desde el modelo. Entonces abro el espacio para los que quieran participar, que ya lo hayan. Juan, yo quiero hacer un aporte frente a eso y es incluso algo que estamos viendo en este momento en el núcleo de Laboratorio de Ideas con el grupo que tenemos en Conecta, y es que el mismo reto que ellos están en este momento desarrollando frente al seguimiento individual los está llevando a que vean dentro de estas herramientas la posibilidad de construir sus entregas, ¿cierto? Entonces, si yo desde la explicación de lo que vi lo pudiera relacionar como uno de los retos que hay dentro de la nave, yo diría que me serviría, por ejemplo, para construir mi árbol de problemas frente al tema del problema, de ese interés que tengo frente al núcleo, ¿cierto? Se lo plantearía desde ahí a los estudiantes. Incluso abrir como este espacio pues para darle las gracias, porque en realidad yo me considero que soy muy cacharrero frente al tema de esas herramientas, pero yo diría que casi el 60% de las que habían ahí nunca las había utilizado, y casi que fue un banco de herramientas inmediato que le pude compartir a los muchachos para que ellos la empezaran pues a experimentar, y que invitarlos a que construyeran a través de esas herramientas, ¿cierto? Entonces, ya digamos que estoy a la expectativa frente a ver el resultado del domingo, pues qué voy a poder evidenciar si en realidad vieron dentro de las herramientas utilidad y en realidad las pudieron utilizar frente a las entregas, ¿cierto? Lo mismo que si bien nos tocó el tema a nosotros, que ahorita lo vamos a explicar, las infografías, exactamente lo mismo, decirle a los muchachos, en el reto del análisis del entorno, digamos que el resultado es la construcción de una infografía y presentarles las herramientas y retarlos a que la utilicen. Yo creo que ese es el propósito de en sí de la herramienta, más que de recomendarles cuál es la mejor o no, decirle, ve, mira, te reto a que las pruebes las tres y decidas de acuerdo a tu interés, ¿cierto? Entonces, muy, muy chévere, en serio, me ha gustado mucho. Súper. ¿Algún otro compañero dónde puede o dónde ve la utilidad de una herramienta como la que nos presentó la profe? Yo les quiero compartir que yo trabajo esta herramienta Mindomo en particular. Hay muchas más, pero Mindomo tiene, digamos, mayor cantidad de recursos. Uno puede bajar la aplicación a su dispositivo móvil, puede bajar el programa a su computador o lo puede trabajar en la nube, o sea, que tiene distintas posibilidades. Digamos que la herramienta permite mayores posibilidades cuando yo lo trabajo en la nube. Inclusive lo puedo compartir, ¿cierto? El enlace. Porque cuando bajo la aplicación puedo bajarla en imagen, pero digamos que no es tan rico. Estas son herramientas web 3.0 que son, digamos, muy interactivas. Yo lo trabajo con los estudiantes, sobre todo con documentos que yo necesito que los trabajen destacando las ideas principales y las ideas secundarias unidas por conectores. O sea, es un mapa conceptual, pero es un mapa que admite
digamos que se pueda enriquecer con hipervínculos. Como decía, mostró la profesora, uno le puede subir videos, pero yo lo utilizo es con los estudiantes, es decir, que sean los estudiantes los que creen su propio mapa conceptual, porque yo considero que los estudiantes ya no solo son consumidores de información, sino que también son productores de información. Y la verdad es una herramienta, por lo menos en lo que hemos podido percibir, los estudiantes se sienten muy a gusto con este tipo de herramientas porque son muy intuitivas y porque, digamos, es una manera diferente de abordar el aprendizaje. Juan, yo también quisiera compartirles desde mi rol de docente. Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer una certificación en mapas conceptuales y en esa certificación estaba una persona que había trabajado con la NASA y entonces nos decía que muchas veces pensábamos que en la NASA todo eran unos mamotretos de información y él nos decía, no, son mucho más prácticos y todo lo condensan en mapas conceptuales. Entonces, ellos tenían un problema hace muchos años y era que las personas que habían estado en todo el proyecto de la ida a la Luna ya se estaban jubilando. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a capitalizar todo ese conocimiento? También mirándolo no solo para sintetizar y ¿cómo se dice? Y analizar información, sino también cómo capitalizar eso que ya aprendimos y lo hacían a través de mapas conceptuales. Entonces, al igual que Hernán, a mí me encanta ponerle este tipo de retos a los estudiantes porque a veces son muy dados a que encuentran en un sitio web algo y quieren copiar y pegar todo lo que allí encontraron, ¿cierto? Cuando uno les dice, no, busca los conceptos claves, mira las relaciones entre esos conceptos, crea las ecuaciones y demás, ahí entran como en un proceso bien interesante que los reta y pues que al final también le empiezan a ver como el provecho a este tipo de herramientas. Súper. Muy bien, entonces pasamos al siguiente grupo y aprovechamos comentarios de los profes que están ahí como con deseos de participar sobre el uso de estas herramientas para la próxima presentación. Entonces, ¿qué grupo quiere seguir mostrándonos sus hallazgos? ¿Seguimos en el orden de los grupos o...? Listo, si quieres sigamos con el equipo 2. Vale. Ah, el grupo 2, bueno. Sí. Entonces voy a compartirles la pantalla. No sé, un momentico que... Bueno, espero que la estén viendo ya. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, se puede ver. Sí, señor. Bien, esta herramienta se llama Geniali y es realmente genial. Es una herramienta web 3.0, está en lenguaje HTML5, es decir, esto permite la convergencia digital, se puede leer en cualquier dispositivo electrónico, sea un computador de mesa, un PC, un portátil, una tablet, el smartphone. Digamos que eso facilita mucho el trabajo en clase. Yo trabajo los dispositivos móviles porque parto de la base que todos los estudiantes tienen un dispositivo móvil con conectividad a Internet. Entonces, digamos que esta herramienta genial encuentra uno en un solo lugar todas las posibilidades. Yo con Geniali puedo hacer presentaciones, puedo hacer infografías, puedo hacer mapas conceptuales, puedo inclusive gamificar la actividad. Yo he visto unos ejercicios, pero de una desarrollo, o sea, gamifican toda una actividad, hacen gincanas. Yo se las recomiendo, es lo mejor. O sea, lo que pasa es que esta herramienta hay que cacharrearla mucho y digamos que consumen mucho tiempo mientras uno adquiere cierta destreza. ¿Cuál es la virtud de esta herramienta? Es que permite o sea, es hipertextual e hipermodal. Es decir, uno puede combinar distintos formatos, no solo textos, sino también imágenes, voz, videos. Puedo remitir a enlaces. Entonces nosotros, utilizando esta herramienta, trabajamos el reto de la infoxicación, es decir, el fenómeno caracterizado por el exceso de información en la red. Para todos es sabido pues que la información se multiplica, digamos, en términos exponenciales. Es imposible
uno tratar de copar todo lo que a diario se está publicando en las redes, ¿cierto? Y eso está generando pues algunas dificultades. Entonces nosotros abordamos este fenómeno primero identificando qué es la intoxicación. Es un neologismo que lo acuñó Alfons Cornella desde el año 1996. Imagínense ustedes, desde entonces ya se percibía este fenómeno que daba lugar inclusive a una enfermedad que técnicamente se conoce precisamente como el síndrome de fatiga informacional. Y miren ustedes cómo Geniality permite combinar textos, permite imágenes, y yo puedo incrustar o embeber un video que se puede ser utilizado. Dentro de las causas que genera este fenómeno de la intoxicación, pues yo creo que todos la hemos vivido. Yo creo que todos tenemos en nuestros computadores exceso de información, o sea, bajamos demasiada información porque pensamos que la vamos a poder utilizar más adelante, cuando lo cierto es que son archivos que no alcanzamos ni siquiera pues a leer en su parte inicial, en su introducción. Lo cierto es que no solo nosotros nos procuramos esa información, sino que a veces la estamos recibiendo de manera involuntaria, nos están bombardeando permanentemente con información, y al final terminamos casi que en una paranoia de que tenemos que estar permanentemente actualizados, tenemos que estar buscando siempre información nueva, porque nos sentimos de pronto más seguros creyendo que de esa manera pues estamos cubriendo cualquier posibilidad y estamos pues actualizados, y creemos pues que la información es poder, ¿no? En cuanto a las consecuencias que generan este fenómeno, una de ellas es que pues está afectando gravemente la capacidad de comunicarnos con los demás por medios analógicos, no por medios digitales. Además, pues esto está generando fenómenos como fatiga, irritabilidad permanente. Además, le damos a veces prioridad a las redes sociales, a lo que estamos percibiendo allí, que inclusive a las relaciones interpersonales, aún en situaciones como, por ejemplo, una reunión, no podemos dejar de prender nuestro dispositivo para ver qué nos han enviado, qué se está diciendo, por ejemplo, en las redes sociales, y hay un sentimiento de caos, ¿cierto? Cuando falla la red, es decir, cuando por alguna circunstancia se pierde la conectividad, nos sentimos desamparados, nos sentimos aislados, nos sentimos perdidos. Me gustó mucho esta frase de Coe y Pardo. Ellos dicen, este fenómeno de multiplicación de la cantidad de información que existe en el mundo se ha venido a llamar la explosión de la información, aunque más bien, dicen ellos, debería llamarse explosión de la desinformación, ¿cierto? Porque es una información que al final termina siendo indigerible y lo que hace es confundir nuestra mente, nos bloquea mentalmente. Dentro de las posibles soluciones, pues algunos son los tips, ¿verdad? Pues, por ejemplo, tener lectores RSS que nos permite mantenernos actualizados en las páginas que frecuentemente estamos revisando. Entonces no tenemos que entrar a la página, sino que este lector nos está enviando la última información. Otra es buscar en las fuentes de información, pero información de calidad. Hay que priorizar, ¿no? Y la recomendación que se hace es que de cada asunto tengamos 2 o 3 fuentes principales nada más, no excederse. Tener nuestros propios criterios de depuración, es decir, hacer una lectura crítica. Inclusive hay unos criterios que permiten hacer valoración de las páginas web que visitamos. Es un pequeño test que nos dice si la información de esa página es o no confiable. Por ejemplo, ir a un blog hay que tener mucho cuidado porque la mayor de las veces la información que allí se está consignando no tiene un sustento en fuentes de investigación confiables. Utilizar herramientas de curación de contenidos, esto es fundamental. Nosotros mismos podemos hacer curación de contenidos a través de Simbaloo, a través de Digo, a través de marcadores sociales que nos van permitiendo tener la información contenida
en estas herramientas y que las podemos compartir o inclusive ser orientados por otras personas. También en la lista de Twitter, pues tener agrupado por perfiles y temáticas afines, de manera que cuando entremos, pues inmediatamente busquemos este tipo de información. Y el último uno que nos han compartido aquí en el grupo, que es el modelo Big 6, que son los seis grandes o las 6 habilidades que se requieren hoy en día para abordar de manera eficiente el problema de la intoxicación, ¿no? Que son, por ejemplo, estos que están aquí, definición de las tareas, es decir, ser selectivo, estrategias de búsqueda, ubicación y acceso a la fuente de información, el uso mismo de la información, la capacidad de hacer síntesis de esa información y al final una evaluación en el sentido de qué me sirvió y qué no me sirvió. Miren algo tan particular, ¿no? Yo puedo, digamos que hoy las lecturas no son lineales, a los estudiantes de hoy les gusta estar saltando de un formato a otro y esta herramienta es muy útil para eso, porque mire, los lleva a un video o como esta, por ejemplo, que vamos a ver si me da, no sé si va a mostrar, no sé si está mostrando ahí la página a la cual remitió. Ustedes me dirán. Sí, profe, la estamos viendo. Ah, listo. Esto se llama Gluster, que es digamos, es un lienzo donde uno también puede, es muy parecida, pero tiene, digamos, otras limitaciones. Y miren cómo uno enriquece el ejercicio acudiendo pues a distintas, digamos, formatos o medios de expresar ideas o de construir conocimiento. Bien, esa es como la herramienta que trabajamos. Súper, muchas gracias, profe. Gracias al grupo. Lo mismo, la misma dinámica, en qué momentos del núcleo encuentran apropiado el uso de este tipo de herramientas para detonar qué tipo de actividades o si ya lo han usado. De a uno. Es que no lo hemos usado. Sí, la herramienta es muy nueva. Yo la uso, miren, tiene una gran ventaja. Nosotros en Brightspace normalmente lo que hacemos es subir documentos PDF, inclusive yo he visto que muchos docentes subimos todavía las presentaciones en PowerPoint, pero estos recursos son mucho más interactivos y tienen la posibilidad de ser embebidos en la misma plataforma, es decir, yo puedo trazarles a mis estudiantes en Brightspace una ruta llevando a través de distintos recursos, un poco parecido a Lava, ¿cierto? Ustedes han visto que Lava lo va llevando a uno, digamos, de un concepto a otro. Esta herramienta permite ser embebida, entonces, digamos que cuando el estudiante entra a Brightspace y entra al núcleo, inmediatamente, y está en el objeto de aprendizaje, encuentra inmediatamente esta herramienta, ¿cierto? Y uno puede acompañarla de un texto donde le dice, te invito a que hagas el recorrido de la imagen, ¿cierto? Consultando los recursos que encuentras allí. Entonces es una manera también como, esto es lo que llamamos un objeto virtual de aprendizaje, y ayuda mucho a que el estudiante utilice otros formatos distintos. Al estudiante le gusta mucho este tipo de lecturas. Digamos, ustedes saben que el estudiante hoy, las lecturas son fragmentadas. Yo sé que eso ha tenido todas las críticas que ustedes quieran, pero es una realidad que no podemos desconocer y en vez de oponernos a ellas hay que, digamos, sacar provecho, si se puede decir así, utilizando estas nuevas herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que queramos añadir a lo que nos expone el profe León? Yo creo que es una forma también interesante cuando se presentan trabajos de aplicación o trabajos en las materias, que los estudiantes puedan presentar o puedan utilizar esta herramienta para ser muy concretos, porque lo que nos hemos visto, los que llevamos pues varios años en el CEIPA, cuando se presentan trabajos, los muchachos, eso es de diferentes fuentes, son muy extensos, a veces inclusive, aunque usted les ponga 8, 9 o 10 páginas, les ponga un límite, a veces ni siquiera hay coherencia entre un párrafo y otro,
Entonces me parece que puede ser una herramienta interesante para que ellos mismos puedan presentar el trabajo de una manera muy puntual, muy concreta y que ellos mismos lo entiendan. Quería hacer una preguntita, qué pena. ¿Es posible nosotros tener acceso a estos trabajos de los otros grupos? Porque yo vi que solo uno puede estar en su grupo. Sí, profes. Además de compartirles pues la videoconferencia donde van a poder retomar todos los trabajos que estamos viendo, entonces vamos a crear un foro, si les parece, donde podamos colgar todos los trabajos y ustedes los puedan jalar de allí. Pues creo que no hay problema sabiendo que es un ejercicio colaborativo y dentro de la misma institución. ¿Listo? Quedo con el compromiso entonces de crear ese foro y montarles allí todos los trabajos. Está bien. Lady, una pregunta, creo que León ya no la resolvió, pero estaba preocupada por cuanto uno hace, pues todo este tipo de herramientas se pueden utilizar muy bien, pero me preocupaba un poco el tema de los links a los videos y al material. Personalmente, pues utilizo mucho material financiero, algunas veces me jalo cositas de, inclusive pues de la Superintendencia de Sociedades, estados financieros, más nacionales porque el laboratorio financiero nos presta y nos baja pues la información internacional, pero todas estas herramientas como nosotros de pronto en finanzas y en evaluación de proyectos hemos sido tan planos como con la información y manejamos mucho Excel, entonces vamos a hacer un ejercicio y ponemos Excel, esa es la herramienta de nosotros porque en realidad nos estamos reinventando. Excel en el tablero, ¿cierto? Que lo hemos venido manejando muchísimos años y entonces ahí uno no se equivoca y lo mejor es un ejercicio ahí. Entonces ya yo digo, bueno, y para empezar a traer todo eso, por ejemplo, en mi caso que veo pues mi núcleo Aldea Global 1 y lo estaba analizando, me preocupaba un poco no tomar herramientas, pues también trabajo mucho como la parte de investigación, no tomar videos e información que de pronto vayamos a tener algún problema, no sé eso cómo uno lo determina. Bueno, yo quisiera intervenir, ¿no? Sí, esa pregunta tuya es de una pertinencia porque creo que todos deberíamos tener las competencias suficientes para saber cuándo estamos sobrepasando los límites en el uso de obras protegidas por los derechos de autor. Recuerden que hoy existe pues toda una propuesta de Creative Commons, de compartir las creaciones. Entonces, en Internet no todo es, aunque muchas cosas están, digamos, son de acceso público, no todas son de uso público. Y obviamente hay unas nomenclaturas que nos permiten saber si uno puede utilizar libremente estos recursos, inclusive si los puede modificar, aún inclusive con fines económicos o no, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices es muy válido. Yo creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si hay algunas páginas como la que yo utilicé para este ejercicio, y ellos simplemente le solicitan a uno que haga el reconocimiento de la autoría, es decir, que yo ponga que fue tomada de tal parte, ¿cierto? Pero es muy importante eso. Yo creo que es una competencia que es necesario que vayamos adquiriendo porque cada día vamos a consumir más recursos en la red y algunos de ellos pueden estar protegidos por derechos de autor y obviamente es importante evitar cualquier inconveniente en ese sentido. Yo creo que ahí también, pues, digamos que en las estrategias de búsqueda que utilizamos nosotros y con las que retamos a los estudiantes, también, digamos, tanto en las páginas como en los videos, pues esas plataformas también ofrecen en sus búsquedas avanzadas filtros que le permiten a uno utilizar contenido que sí es susceptible, pues, como de ese, valga la redundancia, uso gratuito. Otra cosa que quería yo plantear más como una respuesta frente a lo que plantea la profe, es como una inquietud y un debate que también debemos irnos dando en la construcción de este modelo y en función de la innovación permanente, es el hecho de la pertinencia del material con el que mediamos los núcleos.
Entonces, en ese sentido, digamos, cuando vemos este tipo de experiencias como las que nos han presentado hasta ahora los profes, también nos preguntamos si la función nuestra es mediar contenidos para que los estudiantes vayan a visitarlos en un núcleo, o si nuestra función es más como lo que estamos viendo acá con ustedes, que es la construcción de otros productos en función de elementos que ellos pueden ya encontrar en bases de datos, en los mismos videos. Entonces yo pienso que también hay como una discusión muy chévere todavía por darnos, y es la construcción del material ABA del que hablaba el profe, pues qué función debe tener, si es nosotros tener que replicar el conocimiento que ya otros han hecho en sus productos, o cómo nosotros recreamos espacios, plataformas donde los estudiantes puedan hacer construcciones a partir de productos que ya existen, de nuestros propios artículos, de nuestros propios desarrollos a nivel de software, simuladores, ¿sí? O lo mismo que estamos presentando acá. Entonces, pienso que ahí también, pues más que dar alguna claridad o algo, es sembrar un poco como la discusión que pienso se nos va viniendo en función de este tipo de dinámicas. No sé si alguien quiera hacer algún otro aporte. Entonces nos vamos con el siguiente grupo. El equipo número 3. ¿Tenemos algún representante acá? Sí, estamos Gabriel y yo, y bueno, en representación entonces del equipo número 3 voy a compartir... José madrugando. Sí. Voy a compartirles entonces el recurso que utilizamos nosotros. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. ¿La están viendo ahora? Sí, José. Perfecto. Entonces, nosotros particularmente quisimos, después de haber hecho una reunión para discutir con la asesoría de Juan Pablo cómo podríamos tratar de encauzar el tema, pues definimos más o menos qué era lo que queríamos hacer y se nos ocurrió utilizar la siguiente herramienta que se llama Animoto. Parece que es un recurso muy singular porque sirve para hacer videos a través de imágenes. Es como una especie de PowerPoint a un nivel muy avanzado porque tiene audio, porque conecta las diapositivas y bueno, y se le puede dar una interacción muy interesante. Entonces les vamos a mostrar el video y bueno, supongo que en este caso el video se encargará de hablar por sí solo, será un poquito elocuente. Me confirman si se puede oír, aunque en este caso el audio no es imprescindible. Voy a repetir de nuevo. Bueno, esa fue básicamente nuestra presentación y el recurso que utilizamos y bueno, nos pareció muy pertinente. Obviamente hay que invertir mucho tiempo, pero es una herramienta que puede ofrecer muchos elementos para facilitar el aprendizaje. Yo particularmente soy muy fanático de Jerome Brumer, que es o quien fue un psicólogo muy reconocido en el tema del aprendizaje cognitivo, y siempre en mis clases cuando las hacía presenciales pensaba muchísimo en hacer juegos, en hacer actividades que de acuerdo a lo que él planteaba facilitaban muchísimo el proceso de aprendizaje y dejaban de lado todo ese concepto vetusto de
de que hay que memorizar para poder entender mejor. No, hay que más bien promover el aprendizaje a través de los juegos y la creatividad. Complementando lo que dice José, nosotros entonces trabajando el tema de storytelling, la superposición de eras, empezamos como a generar una especie de problemática. Yo creo que a muchos nos recordó las problemáticas cuando cuando teníamos los objetos de aprendizaje o el enfoque anterior. Y aquí enlazo con lo que decía el profesor León de los estudiantes, pues tiene una visión un poco más fragmentada para llegar al conocimiento. Esto también nos ayuda porque va como dándole unos pequeños tips y con algo también muy interesante que busca, y lo que nosotros buscamos desarrollar en este storytelling es buscar darles unos conceptos generales, pero también generar la discusión para que desde el estudiante mismo se cree un conocimiento. Porque creo que Ángela lo decía ahora con el tema de Excel. Yo creo que muchos éramos de los que llevábamos el ejercicio y los protegíamos para que nadie lo vea. Ya uno, pues, dele el ejercicio y más bien discuta el ejercicio. Yo creo que son paradigmas que tenemos que estar rompiendo. Entonces, esta herramienta es muy interesante. Como dice José, hay que cacharrearle, y yo creo que todas las herramientas hay que cacharrearle, pero también ayuda como a modernizar nuestras técnicas de enseñanza. Sí, me tocó retomar con Paint, aunque ya existen muchas otras herramientas, pero hacer eso fue un rollo. Muy bien. Digamos que en el momento que tuvimos para conversar con este grupo, cuando se abrió el espacio de consultoría, decíamos como, y ahí comparto la apreciación que hace el profesor Gabriel en el sentido de la importancia de que estas herramientas se conviertan en detonantes de conversaciones. A veces somos incrédulos con el pensamiento crítico, sobre todo de los estudiantes más jóvenes, pero cuando uno abre digamos como las puertas a la posibilidad de que ellos expresen sus opiniones al respecto de los temas cotidianos o de los problemas que finalmente expone un núcleo, no se da cuenta de la riqueza de los ejercicios que ellos hacen en su cotidianidad y como en muchos casos no tienen otros espacios de expresión a ese nivel y que entonces lo importante al final de cuentas no es la historia, sino esa última pregunta detonante que te abrió media hora, 45 minutos de discusión, que en algún momento te toca decir, bueno, no, dejamos ahí y luego abrir un foro para que continúe el debate. Entonces, yo pienso que esa gran reflexión que nos van dejando ustedes en cada uno de los pasos que vamos dando en este encuentro sincrónico es conducente al hecho de la importancia de detonar más que de entregar. ¿Sí? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, entonces continuamos. Siguiente grupo. Bueno, ok, vamos con el grupo número 4. El grupo número 4, entonces veo por acá conectado a Yurami, pero en realidad, bueno, somos Patricia, Gloria, Yurani y Hernán. Y bueno, les voy a compartir pantalla para que miremos el ejercicio que trabajamos y bueno, contarles un poco cuál fue la experiencia del desarrollo de este ejercicio. A nosotros nos tocó el reto orientado al tema de la degradación acelerada de la biosfera y la sociosfera. Y bueno, trabajamos desde la herramienta de la infografía, ¿cierto? Ustedes nos plantearon o nos propusieron 3 herramientas bases para poder desarrollar esta actividad. Y bueno, lo que hicimos fue que en realidad discutimos frente a si teníamos alguna experiencia previa con alguna de ellas. Casi la mayoría habíamos trabajado Canva, digamos que más orientada a desarrollar otro tipo de recursos como piezas gráficas, cositas pues como más puntuales, pero después de revisarlas pues decidimos hacerlo con Infogram. Trabajamos con Infogram y
lo que evidenciamos es primero que todo que es una herramienta que nos sirve para la construcción netamente de infografías, a diferencia de para hacer un aporte frente a lo que nos planteó ahorita León Giraldo frente a, por ejemplo, Geniality, que también nos sirve para hacer infografías y es una herramienta mucho más completa para desarrollar presentaciones, otro tipo de recursos también muy interesantes. Entonces, en realidad lo que hicimos fue trabajar Infogram, nos pareció muy chévere, de pronto por ser una herramienta en versión gratuita, pues es muy limitada frente al tema de las plantillas, de los recursos, tiene como muy pocos elementos que se pueden tomar para el desarrollo de la presentación, pero que bueno, uno ahí y el estudiante tiene como ese reto de, con los recursos que tengo, cómo los puedo optimizar y cómo puedo sacar adelante un buen producto con lo que tengo, ¿cierto? Que es también algo de lo que estamos buscando hoy en día en los emprendimientos y en las empresas, y es cómo optimizamos los recursos que tenemos para obtener el mejor resultado. Entonces trabajamos, bueno, básicamente el tema de la gradación acelerada, y es como entender un poco que si bien venimos con un problema latente ya hace mucho rato frente a la disminución o al agotamiento de los recursos naturales, cómo eso se está viendo ya trasladado también a un tema de la sociedad, ¿cierto? Y es que esa misma falta de recursos, de cierta manera, está generando que aspectos relacionados a las culturas, a las civilizaciones, a los entornos, a la sociedad también se vean afectados. Entonces, lo que podemos concluir básicamente es que es una herramienta muy gráfica, es para ser muy puntual frente a la presentación de alguna información y nada, me parece muy interesante. La tenemos dentro de la nave en el núcleo de laboratorio de ideas como uno de los productos que ellos tienen que presentar frente a sus retos individuales, y que considero que es muy puntual. Lo que hablábamos ahorita del tema de que hay mucha información, los estudiantes, si bien pueden que encuentren mucha información, no sintetizan, no sacan como lo más importante de todo ese ejercicio de investigar. Entonces, también la infografía nos lleva o nos exige mucho frente a ser muy precisos y en realidad plasmar la información que a nuestro juicio o de acuerdo a la actividad que se esté presentando, pues tenga más relevancia para el producto final, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue eso, hacer como una pequeña descripción, una introducción sobre el tema de la biosfera, de la sociosfera, qué es lo que está generando esta degradación acelerada. La relacionamos con 3 objetivos de desarrollo sostenible, para que pues tuviéramos como muy en cuenta eso, y cuáles son, digamos, 3 principales retos a los que nos enfrentamos hacia 2030, ¿cierto? Digamos que de último dejamos como una frase de reflexión, y nada, me parece que es muy interesante, es llevar a los equipos a ser muy, muy precisos, muy sintéticos, muy claros y muy objetivos frente a la información que presentan. Eso era lo que les queríamos compartir con nuestra herramienta. Súper, profe, muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí les estaba compartiendo imagen cuando la estábamos viendo, ¿no? Sí. Sí, la estábamos viendo. Bueno. El mensajito de apoyo del grupo. Exacto, la felicitación adelantada. ¿Y será que sí la compartió o no? Bueno, no, básicamente era eso. Bien, ¿algún comentario, profes, con respecto a esta herramienta o lo que llevamos del ejercicio? No, pues muy chévere el ejercicio. Las infografías es otra manera de hacer lectura, ¿no? Es una manera de presentar información que puede ser un poco densa, pero se combinan imágenes, contextos, colores que son más llamativos. Y creo que de las que hemos venido presentando se rescata el hecho de que uno puede convertir al estudiante en productor de conocimiento. Es decir, estas herramientas interactivas
permiten el cambio de roles, es decir, permite que los estudiantes asuman el rol de productores de conocimiento, ¿cierto? Y inclusive asuman también el rol de docentes. Ellos, a través de estos recursos, ellos crean información y comparten información. La mayoría de estas herramientas son colaborativas, es decir, se pueden trabajar de manera sincrónica o asincrónica. Y yo creo que esa es una de las grandes potencialidades que tiene esto, ¿no? De descentralizar el proceso educativo, en el sentido de que ya el docente no es el portador del saber y el dueño de la palabra, sino que a través de estas herramientas, digamos, abrimos espacios para que el estudiante también ejerza ese rol como constructor de conocimiento, como productor de conocimiento y no solo como consumidor. Claro, y en ese sentido que también el estudiante, en la medida en que va utilizando este tipo de herramientas, tenga una comprensión del tipo de audiencia que tiene, del tipo de desafío que tiene frente a la comunicación de un hallazgo y que encuentre una multiplicidad de herramientas que en su ejercicio académico y profesional pues enriquezcan la comunicación con los grupos de interés con los que interactúe. ¿Algo más, profes? ¿Algún otro comentario? Entonces, ¿qué? Grupo 5. No, Está flojo. ¿cómo así que está Bueno. flojo? ¿Qué pasó? No, mira, nosotros, Hernán Tío y yo escogimos la herramienta de Kahoot y en realidad es una herramienta que pues particularmente no había trabajado. Sirve para reforzar conceptos a través de la construcción de un cuestionario de preguntas y se sugiere entre 10 y 20 preguntas, es más de juego. Yo este semestre escuché que algún profesor lo estaba usando y que los estudiantes se sentían muy motivados porque se hace mucho a través de juegos. La verdad, se pueden conectar desde su smartphone, se hacen las preguntas, se debaten, se plantean y los estudiantes contestan, inclusive se utilizan en auditorios cuando tú estás en una videoconferencia, dictando algunas charlas. Yo soy muy metida con el tema ambiental y de hecho pues nos gustó mucho el reto del compañero anterior y fue el que habíamos escogido y realmente me dio la idea para en esas charlas de motivación ambiental, porque yo trabajo mucho con la parte financiera ambiental, de materias primas amigables, porque desde ahí es de donde se gestionan los recursos, pero también se aprueban la consecución de materias primas, compras. Entonces me parece bastante interesante que nosotros podamos usar esta herramienta a través del juego en esas charlas. Se hace a través de preguntas. Yo por aquí tenía una pequeña presentación, no sé si de pronto la puedo compartir. Vamos a mirar. Si en este momento yo puedo tener acceso a compartirles en este momento la pantalla, ¿cierto? Sí, claro. Le das en la parte inferior está el icono para compartir. Un segundo. Ya leí. Tengo que poner grande la pantalla. Ya, compartir. Aquí está. No sé si ya en este momento ven alguna presentación, ¿sí? Sí. Sí, la estamos viendo. Bueno, es Kahoot la herramienta. Nosotros pues habíamos cogido el reto de la degradación acelerada de la biosfera, de la sociosfera, porque pues además me identifico, como les dije, con todo el tema de la sobreexplotación, trabajo de energías renovables, todo lo que tiene que ver con capacidad de resiliencia de la naturaleza, efectivamente en materias primas y lo que había consagrado allí en el reto. Kahoot es una herramienta perfecta para llevar el juego a la sala de clase. De hecho,
ahora le estuve preguntando a mi hijo que estudia en Estados Unidos su pregrado, mira, estoy estudiando esta herramienta y la conoces. Y me dijo, claro, en la universidad le estudian en Montana, en Bozeman, en Estados Unidos. Y me dijo, claro, las profesoras la utilizan en su pregrado de ingeniería de sonido. Entonces yo dije, ve, porque siempre lo vi como para nivel de colegios, y de hecho cuando los profes comentaban las baterías de preguntas que hacían, lo llevaban como a nivel de colegio, pero en realidad se puede aplicar en todo, y como les digo, en la parte de las videoconferencias, en realidad es una herramienta muy nueva, pues muy nueva para mí. La herramienta es viejísima porque vi videos y cosas del 2013, pues como para poder contarles un poquito acerca de esto. Como les digo, mi tema siempre metida al Excel, al laboratorio financiero, a las empresas y a los balances, pues todo esto ha hecho que yo también abra mi mundo a otras cosas y a otros saberes. Inclusive estuve pensando ahora con lo que hizo el compañero que acaba de hacer la presentación anterior a esta, con respecto a las imágenes y a los videos, cuando hacíamos nosotros como expertos en la parte técnica, los núcleos del CEIPA, yo casi siempre les decía, mire, pero es que yo necesito que los dibujitos se muevan, pero yo necesito que haga esto. No, cuando pues tendremos en el CEIPA, porque era muy plana la estructura en el campus virtual que nosotros teníamos anterior, y como les digo, yo estoy trabajando desde el 2008, entonces he podido ver en todos estos años el crecimiento del CEIPA, y de verdad que me alegra enormemente, porque también soy muy gráfica de muchas figuras, pero yo creo que a veces uno se limita como por el campo de actuación, y me ha servido muchísimo. Perdónenme pues que tanto que sea redundante, pero estoy maravillada porque las herramientas anteriores solamente había conocida como los mapas conceptuales, que los he trabajado mucho con el decano de pronto en los procesos de las visitas de acreditación y todas estas cosas que nosotros hacemos, pero las trabaja más como uno en grupo y uno deja que el resto haga y no se va pegando. Entonces de verdad que me encanta. No tengo más respecto a Kahoot, el compañero pues no pudo ingresar y nosotros esperamos poner un material súper completo en el foro que va a crear Lady, y se los prometo pues que consultaremos muchísimo más sobre la herramienta. Entonces no es más. Juan y Lady, compañeros. Profe, muchas gracias. Profe, yo quisiera aprovechar para hacerte una pregunta, y es: cuando tú ibas a empezar la presentación, dijiste como que no te sentías satisfecha con la presentación que ibas a hacer. ¿Por qué hiciste ese comentario? Ay, porque yo soy como muy exigente cuando quiero hacer algo, y apenas empecé a explorar Kahoot ayer, ¿cierto? Entonces, no sé, creo que si uno le dedica muchísimo tiempo, pues yo haría las cosas súper bien. Y yo pues te formulé esa pregunta, profe Ángela, porque es que yo creo que esto es algo que, no sé, voy a hablar pues en mi caso, pero y si de pronto a algunos otros compañeros les ha ocurrido, pero yo creo que este tipo de herramientas y a lo que nos está llevando el modelo permite que eso que te ocurrió a ti le ocurra a los estudiantes. O sea, ellos mismos se convierten pues en quienes le exigen a sus compañeros mayor nivel en lo que proponen, en los resultados de sus investigaciones o de la resolución de los retos que les proponemos. Entonces me pareció muy curioso, y ahí pues me disculpo por utilizar No te preocupes. tu comentario para poder, digamos, compartirles que yo creo que un ejercicio bonito de llevar a los estudiantes a la construcción y a la producción de conocimiento, como lo han dicho hasta ahora los profes, permite como, a ver, como ese tipo de, es que cómo no utilizar una palabra que no suene fea, es como, pues ustedes entiéndanmelo por favor en el mejor sentido, pero es como un control social, sí, es como, como que uno ya dice, pucha, esto tan bueno que hicieron mis compañeros,
y ellos mismos van estableciendo como niveles de reto en cuanto a las entregas. Eso es particularmente como algo que yo he vivido y que me ha brindado mucha satisfacción en cuanto a lo que hemos hecho pues hasta ahora como en el modelo. No sé si alguien quiera compartir alguna otra apreciación, porque yo creo que por ahí vamos terminando, ¿cierto, profe Lady? Yo creo que el medio grupo 6 no... No, no. Buenas noches. Sí, Yo sí, sí, por ahí. quería ¿Cómo están? contar algo Mi de nombre es Cajol. Paula. Adelante. Paula, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Hola, no, yo antes quisiera agradecerle a Ángela porque Kahoot es una tarea que yo tengo pues hace tiempo, desde que empecé el núcleo de ciencias básicas. Yo sí la conocía, pero no me tomaba como el tiempo de cacharrearla como debe ser. Y en estos días, precisamente que empezamos con lo de las herramientas, estaba tratando de acordarme del nombre de esta herramienta y no lo tenía en mi cabeza. Y de pronto quisiera saber si ella en lo que leyó, en lo que consultó, yo como profesora de ciencias básicas quería utilizar la herramienta en el núcleo que di, pero generando una competencia en los estudiantes, porque como ella lo presentó como si fuera un cuestionario en el que cada grupo está trabajando en ese cuestionario y luego se pueden ver las respuestas. Yo la quería trabajar como una competencia, o sea, generar una competencia, pero por preguntas. Ejemplo, la primera pregunta, entonces vamos a reunirnos en grupos y vamos a hacer este ejercicio y con un tiempo determinado, cada 5 minutos, y el que conteste bien. Yo tengo entendido pues que la herramienta se puede utilizar así y uno va viendo cuál es el grupo ganador y uno ya le daría incentivos a ese grupo ganador. No sé si de pronto en lo que consultó Ángela, esto, como yo lo quiero hacer. Claro, los profes de Derecho de mi universidad, que estaba recordando que uno siempre se mantiene en la carrera y ellos utilizan en sus disertaciones de Derecho, que mira que es una materia también son pues, tan teóricas y tan normativas, ellos utilizan mucho este tipo de herramienta porque precisamente como es tan calmado como las disertaciones y casi siempre son unas clases tan magistrales, ellos la utilizan con las preguntas y pueden poner videos. Es que la herramienta es demasiado amigable, se pueden hacer una pregunta basados en un video. Entonces ellos, por ejemplo, con la liquidación de prestaciones sociales ponen un caso y luego dicen, diga si el trabajador tiene derecho a liquidación de A', o B, cesantía, ¿cierto? Ellos hacen eso así, los estudiantes a través de su smartphone hacen la votación, se asignan obviamente puntos a las preguntas, casi siempre les dije que va entre 10 y 20 preguntas, lo que se sugiere, y en Excel luego la herramienta hace una recopilación y baja los resultados en Excel y te da los resultados por puntos, porque siempre hay que hacer pues una asignación de puntos, entonces ellos van viendo cómo van estando o cómo van estando por grupos, porque también puede ser pues que se conecten, que todos tengan su smartphone, pero que solamente vote un equipo de trabajo. Entonces uno en realidad la herramienta se puede explorar muchísimo. Yo no he llegado a explorarla tanto. Yo sé que los profes en alguna ocasión me mostraron cómo se hacía y como les digo, pues qué pena expresarles esto en este espacio, pero es verdad, les dije, ay no, yo trabajo muchos proyectos de investigación y trabajo mucha contabilidad ambiental y finanzas ambientales y entonces no tengo que entregar los proyectos de investigación. Yo después miro cómo se hace eso, yo hago una mesa redonda en clase, entonces mire que uno a veces como que no se hace el propósito, pero en realidad, pues sí, de verdad que como hoy salí a vacaciones, le dediqué de verdad todo el día al Ceipa. De hecho, en el día he bajado todos los videos, he hecho lo que no he hecho en toda la semana, entonces por eso, pero llegué pues hasta explorar las actividades y hasta por lo menos responder hasta este punto en la actividad. Nice, ok, muchas gracias. Con gusto. La profe Patricia nos decía que quería hacer un comentario. Bueno, muy buenas noches para todos.
Lo que les quería contar es que este tipo de herramientas, pues digamos yo el recurso tecnológico no lo había ocupado, pero lo que yo hacía muy, digamos, manual, es que me inventé un ¿Quién quiere ser millonario? Para hacer los repasos antes de los parciales, por ejemplo. Entonces, pues lo jugamos en clase, que para eso serviría perfectamente ya pues ocuparlo en una de estas herramientas. Y pues aprovechamos cada pregunta para hacer el repaso de los contenidos y pues ha resultado bastante bien. Sobre todo como para temas, pues, bueno, estas partes de los conceptos que pues, finalmente hay una parte que sí tienes que memorizar o ocupar igual con ejemplos, pues, para que contesten. Y les quería compartir, voy a compartir un momentico, hay otra herramienta que no está dentro de las que ustedes nos compartieron. Déjame ver si aquí está, que se llama Mentimeter. Y digamos que este es divertido, es porque tú puedes hacer, digamos, las preguntas, y en la pantalla te va haciendo, digamos, te dan las respuestas en automático. Entonces puedes poner a la gente, le preguntas, bueno, no sé, ¿cuál es su color favorito? Estoy inventando cualquier boda. Y en la medida que ellos van contestando, cada quien se mete al celular y va contestando, te va graficando sus respuestas. Entonces es una forma de hacerlo visible y tiene, por ejemplo, para hacer nubes de palabras. Bueno, tiene también para hacer, esta no la he usado nunca, pero hay que cacharrearle a ver qué tal, que es como para hacer también concursos allí. Y tiene, por ejemplo, para hacer nubes de palabras. Entonces, bueno, cuando hay que pedir una asociación frente a las ideas que tienen de un concepto, pues también se puede hacer así, digamos. Ese ha sido mi recurso para evitar los post-its y los papelitos y yo no. Entonces, ellos van viendo también, además es muy divertido porque vas viendo cómo se va construyendo entre todos, pues bueno, esas asociaciones. Entonces, les dejo ahí por si a alguno le puede servir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Listo. Ay, lo que no sé es cómo salirme de la... Ya. Otra vez Ahí ya. Bueno, entonces ya teníamos pues como la posibilidad de ir observando los hallazgos que iban obteniendo los grupos al atreverse a usar las herramientas que proponíamos en el campus. Yo creo, profe, entonces que vamos como cerrando la actividad. Muchas gracias ahí la profe por compartirnos el link a la herramienta. Entonces, como digamos, como cierre de este momento sincrónico, y para ya entonces, digamos, dejarlos con el reto de la nave que queda pendiente para ustedes. Digamos que la idea es que, aprovechando que ya quedamos pocos en el espacio, pues que cada uno nos expresara frente a lo que ha sido este ejercicio que básicamente ha sido un ejercicio de empatía, donde nos hemos puesto en el rol del estudiante al vivir la experiencia de aprendizaje desde el otro lado, en esta estrategia de la virtualidad, y en ese sentido preguntarles entonces cómo se sintieron, cómo se han sentido a lo largo de este proceso de Sorprender para Aprender, y entendiendo que este es nuestro último espacio pues como sincrónico, ¿qué se llevan, qué se llevan de estos encuentros y de lo que han vivido hasta ahora con sus grupos de trabajo? Entonces los escuchamos. Bueno, mientras los demás inician, simplemente quiero ofrecer las gracias porque hay un trabajo muy meticuloso detrás de este ejercicio. Todas estas plataformas y herramientas que ustedes encontraron naturalmente evidencian que hubo un trabajo muy fuerte detrás y bueno, es cuestión ahora de utilizar todo este material para pensar cómo emularlo y reproducirlo durante nuestros núcleos. Y bueno, en términos generales, todo esto va a ser muy útil para garantizar que la nueva reforma, y no solo la nueva reforma, sino que la calidad de nuestros núcleos y de nuestras clases en general puedan potencialmente mejorar. Entonces, me parece genial que se haya hecho este ejercicio antes de empezar a aplicar todo lo que viene con el nuevo modelo. Y bueno, aunque tengo que reconocer que creo que casi todos hicimos
porque muchos no lo esperábamos, lo voy a decir, pero para demostrar que al final todo tomó un rumbo interesantemente positivo, como, pero eso no me lo habían avisado, tenemos muchas actividades, todos las tenemos que planificar un montón de cosas y ahora vamos a tener que invertir tiempo en esto. Y después de todo, fue muy positivo para mí porque a mí me encantan este tipo de recursos para hacer más agradables las clases. Gracias, José. Gracias. Yo creo que esto lo invita a uno a romper paradigmas. Yo que he tenido la posibilidad de trabajar en varias universidades, es la primera que nos busca generar una guía, sin decir pues que todos vamos a enseñar de la misma forma, pero sí nos invita como a ir explorando nuevas herramientas, a ir avanzando, ir un poco más a la delantera de responder a las necesidades que tiene el contexto actual, de lo que nos decía Carlos Montoya cuando lanzó este proyecto de la velocidad de los cambios o la velocidad para asumir los cambios, que la educación está a 15 kilómetros por hora mientras la empresa a 160 kilómetros por hora. Es una forma como de uno ir también incorporando como esa respuesta que está pidiendo también el estudiante. El estudiante cambió, ya no es el mismo estudiante de hace 5 años, no es el mismo estudiante de hace 10 años, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Entonces yo creo que este espacio nos está invitando a repensar nuestras prácticas y también nos está diciendo el estudiante tiene que ser el centro, tú eres un mentor, eso no quiere decir que la labor nuestra vaya a desaparecer, sino que vamos a ayudar a ese estudiante a que vaya generando ese conocimiento, que sea un co-creador del conocimiento y que obviamente pues encuentre esto más pertinente dentro de su proceso. Gracias. Profe Hernán, profe Patricia, Ángela, Yurani, Paula, Diego, profe León. No, si yo les hablo, pues les diría que yo me siento de verdad maravillada con el proceso desde la capacitación en modelo pedagógico que nos ofrecía Giovanni desde hace tantos años y mirando el modelo CEIPA, porque yo me entré a los dos, a los dos núcleos, el de Aldea Global y al de Business Intelligence, y empecé a explorarlo y como yo he construido núcleos y objetos de aprendizaje, yo dije, ¿dónde quedaría tal cosa? ¿Dónde quedaría tal cosa? Y yo empecé a mirar y le mostraba a mi esposo, que también es profesor de posgrado, y me decía, yo no he visto esto, yo no esté quietecito, que esto es mío, no se asuste. Entonces, nos quedamos los dos pues mirando y explorando demasiado rato, como desde las 6 de la tarde estábamos explorando los objetos y de verdad que me parece una construcción súper pertinente para lo que se está manejando del tema de competencias, la construcción de toda la estructura curricular, cada uno de los objetos, todo el hilo conductor. Yo creo que este trabajo es tan grande y tan bonito que nosotros sí tenemos pues como la obligación de capacitarnos en todas estas herramientas, de, por ejemplo, yo de ofrecerle a los estudiantes cosas diferentes a, miren el ejercicio de Excel o mis diapositivas PowerPoint o en el video, sino que esto nos incita de verdad a recrearnos en educación y mi maestría es en educación más aún todavía. Entonces, creo que, y acabo de hacer virtual un doctorado en administración, entonces creo que más todavía uno va teniendo como esa responsabilidad, porque además también les voy a decir, profes, aquí pues estamos entre profesionales, uno también si no hace eso siente que se va quedando, siente como que, uy, ¿qué es esto? Y yo, por ejemplo, miren lo que les estoy contando de los profes de derecho, que son abogados, que son personas, pues yo tengo 44 años y ahí podemos tener personas 50, 50 y tanto, como lo que hablábamos ahorita con el Betamax y estos profes, has utilizado Kahoot, yo no estoy ocupada. Entonces, mire que son experiencias que a uno le quedan como para, no, ubíquese que es que estamos en esta revolución 3.0, 4.0 y póngase a investigar que ya usted llega con unas diapositivas de PowerPoint y un ejercicio en Excel
y de verdad que los estudiantes dicen, uy, ¿hasta qué le pasó? Porque ya las herramientas son demasiadas y miren lo que les estoy contando, hasta donde llega Cajó, lo utilizan los profes de ingeniería de sonido de la Montana State University, ahí estudia mi hijo y acabo de ver cursos con esa herramienta, entonces son mundiales, globales y pertinentes. Era como lo que les quería expresar. Gracias, profe. Patricia. Por la mano. No, pero para mí el proceso ha sido muy agradable. Yo no llevo tanto, creo que soy como de las profes que llevan menos, por lo que pude ver en las presentaciones, y he estado dando clases más presenciales, que me encantan. Entonces, claro, enfrentarme a la virtualidad, pues para mí implica justo enfrentarme como al alumno que llega, que muy chévere los computadores y me encanta estar en internet, pero para aprender. O sea, he hecho cosas virtuales, pero todavía hay cosas de Brightspace que me toca volver a consultar. Entonces yo dije, ay, qué bueno, creo que aprendí cosas que nunca me habían explicado, de algunos detalles de Brightspace que he hecho cacharreando, pero que, bueno, digamos, en lo personal, hasta eso me ha servido bastante. Y creo que con lo que más me quedo es con la motivación de continuar buscando formas. Yo también, como decía ahora el compañero, soy muy de la lúdica, de la creatividad, y cómo, siempre mi inquietud ha sido cómo se puede llevar eso a la virtualidad, porque yo en lo presencial, digamos, encuentro mucha más facilidad de interacción con los alumnos y de construir conocimiento con ellos, desde la interacción en vivo y en ese momento, y digamos que siempre he sentido muy retante llevar eso a lo virtual, ¿no? Y bueno, creo que estas herramientas, y me encantó la forma como conducieron o planearon el debate, por ejemplo. O sea, me parece que han sido como también formas estratégicas para ya hacerlo en estas nuevas plataformas. Entonces, me voy con bastantes ideas y con el reto de seguir pensando creativamente frente a la enseñanza y la construcción en conjunto con los alumnos. Pues. Gracias. Gracias, profe. Más. Hernán, León. Bueno, mi aporte muy corto y no, en realidad, bueno, ya he conversado con Juan Pablo mucho frente a cuáles han sido estos retos que a los que nos encontramos a diario, frente a cómo hacer sinergia en esos espacios virtuales y presenciales. Y bueno, el aprendizaje en realidad es muy chévere porque precisamente es hacer ese trabajo de empatía y ponerse en los zapatos de los estudiantes y entender que también a veces no es muy complicado porque se encuentra uno muchas veces con estudiantes, incluso me lo manifestaban hace algunos días, me decía, profe, llevo 6 años sin estudiar y me ha dado muy duro, yo no sabía que esto había cambiado tanto, ¿cómo así que ahorita uno presenta los trabajos es en una plataforma y no los tiene que imprimir? Como encontrarse como con ese tipo de perspectivas es muy interesante, pero digamos que yo haría más un ejercicio desde cómo Seipa está facilitando la plataforma cada vez más intuitiva, fácil, para sacar adelante estos procesos de construcción de conocimiento, de conexión y demás, ¿cierto? Entonces, mi reflexión es frente a que tenemos un reto por delante como docentes y como universidad, y es cada vez como más, o sea, cada vez como facilitamos más el acceso a la información, a la conexión, a la generación de redes entre estudiantes, y la responsabilidad está frente a desde lo que hacemos como docentes y desde lo que facilitamos de una plataforma que sea muy sencilla para todos, ¿cierto? Porque como hay estudiantes muy jóvenes, me he encontrado también con personas muy adultas que están en ese proceso de sacar adelante sus carreras profesionales y encuentran muchas limitantes en el tema de la tecnología. Pero cuando uno lo ve desde esa perspectiva de estudiante y dice, ven, mira, pues en realidad no es tan complicado como algunos estudiantes lo manifiestan, uno dice, ve, vamos bien, ¿cierto? Entonces sería mi reflexión más frente a eso, porque frente al tema metodológico, pues no voy a ahondar mucho a eso, pero excelente, o sea, lo hacemos muy bien y yo tengo, digamos,
la fortuna de desempeñar dos roles pues, muy gratificantes para mí, y es con lo que hago en el día, que es un trabajo netamente de consultorías en temas de aceleración, y cómo puedo coger esa experiencia y llevarla al tema del aprendizaje y compartirla con los muchachos. Entonces considero que hago mucha sinergia desde eso, y ellos ven todo como muy vivencial, ¿cierto? Ya no es hablar de Steve Jobs, de Coca-Cola, sino del emprendimiento en Medellín que está sacando la marca de ropa adelante, la señora que pudo codificar sus empanadas en las tiendas de uno y ya pasó de vender 2.000 unidades a 14.000 unidades al mes. Entonces, cuando ellos ven eso como tan tangible, dicen, oiga, esto sí es real, ¿cierto? Entonces, yo haría como la conclusión, pues mi conclusión desde ahí, y no, que vamos súper bien, y hay muchos retos que seguramente irán llegando, y debemos estar preparados para esta velocidad y para estar dispuestos al cambio constantemente. Gracias, profe. Bueno, yo creo, no sé si alguien más quiere participar o... Bueno, para cerrar como este espacio, Juan, y qué pena que me tome la palabra, para hacer la relación con el video que veíamos inicialmente. Yo ayer escuché a alguien decir que si traíamos un médico de hace 100 años a hoy, no sabía cómo hacer una cirugía, por ejemplo, pero que si traíamos a un profesor de hace 100 años a hoy, daba la misma clase. Entonces yo me quedé como, no, pues eso no puede suceder. Y lo relaciono mucho con cuánto tiempo vamos a pensar que nuestro empleo, nuestro rol va a seguir igual. Entonces es como la invitación que hace este modelo, el reto que nos pone CEIPA y el reto que tenemos con todas esas herramientas y estos espacios, a cómo vamos a perfeccionar, a modificar, a evolucionar constantemente nuestro rol como docentes, porque finalmente al modificar nuestro rol como docente, vamos modificando como todo ese ejercicio de la educación. Entonces esa es la invitación que quería hacerles, o que queríamos hacerles con el video inicial, aprovechando pues que hoy nos íbamos a sumergir en un montón de herramientas que, admito, para mí también muchas son nuevas. También aquí estaba como, ay, ¿cómo voy a aplicar esto en el núcleo? ¿Cómo lo voy a aprovechar? ¿Qué les voy a pedir? Ya tengo unas propuestas para hacerle a Juan, que es el coordinador del núcleo que estoy orientando. Entonces espero pues que haya sembrado como la misma semilla y la misma intención en cada uno de ustedes y en todos los que vean la grabación de la videoconferencia. Juan, ¿alguna apreciación, aporte? No, yo creo que como el contexto nuestro es una escuela de negocios, pues digamos que el discurso de la innovación está siempre presente cuando retamos a los estudiantes a que la vivan. Entonces no podríamos hablar de eso si nosotros mismos no lo viviéramos. Entonces lo más lindo, yo pienso, de este proceso es la coherencia, o sea, enfrentarnos a tener que vivir la innovación para después contarle a los estudiantes las cosas chéveres y las cosas complejas que tiene la gestión del cambio, y por eso la conexión con el video inicial de la profe. Muchas gracias a todos, y en especial a la profe Lady Tatiana, que nos ha liderado en este proceso. Gracias a todos. Y a ti, Juan. Bueno, ahora sí les parece, no sé si tienen alguna inquietud sobre la nave, que es el último entregable que tenemos, el último compromiso, o todo está claro, la guía está clara. ¿Qué son esas caras? Cuenten a ver. Puras caras de profe, más trabajo. Profe, déjelo hasta el lunes. Mentira, los escuchamos. Después del puente. ¿Todo está claro, compañeros, o necesitan que hagamos alguna precisión sobre la nave? ¿No? Bueno, igual, si surge de aquí al fin de semana alguna inquietud, ustedes saben que estamos pendientes del debate de dudas e inquietudes para resolver pues todo lo que allí se presente. Nada, agradecerles por habernos acompañado, por haber participado. Un gusto en lo personal haber podido poder estar con ustedes durante este espacio, y bueno, ya nos iremos encontrando ahí en otras actividades que desarrollemos. ¿Listo? Claro que sí. Feliz noche para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Que estén bien. Chao, chao.